Bueno, esperemos un momentico a ver si ellos se pueden volver a unir. eh, y ya comenzamos, ¿listo? Listo. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, vamos al tema de conjuntos convexos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar definiendo qué es una combinación convexa. Entonces, sea X y Y los vectores de Rn, aunque una combinación convexa no está solo definida para vectores, sino también para cualquier elemento de un conjunto, ¿vale? Pero en este caso definámosla para elementos de Rn. Una combinación convexa entre X y Y es eh, lambda veces un elemento del conjunto más uno menos lambda veces otro elemento. ¿Listo? Para lambda entre cero y uno. Entonces, si se fijan, si lambda está entre cero y uno es como un porcentaje de este elemento más el porcentaje restante del otro elemento. Por ejemplo, con lambda igual a un medio. Lambda x significa un medio de X más un medio de Y. Es decir, combinar digamos, de tal manera que la combinación sume uno. Si se fijan, eso lo podemos ver aquí, en el tablero. Si se fijan, que lambda entre cero y uno, eso implica que lambda más uno menos lambda, ¿a cuánto sea igual? ¿Cuánto va eso? Muchachos, díganme ustedes. Exacto. Eso, muy bien, muy bien. Exacto. Entonces lo que estamos haciendo es como completar un todo, completar la unidad con partes de los vectores. ¿Listo? Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, sea x igual a uno y y igual a dos elementos de R, es decir, en este caso n va a ser uno, pero fíjense, como R es uno, x es un número y y es otro número. Pero si no fueran elementos de R, sino de R3, ¿qué tipo de elemento sería X y Y respectivamente? Muchachos. Vectores, exacto. Vectores. Serían vectores de R3 porque son elementos que pertenecen al conjunto grande que estamos mirando. En este caso, el conjunto es R. Si es R3, entonces son elementos de R3. ¿Y qué son elementos de R3? Pues vectores de tres componentes. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, sigamos con este ejemplo. Entonces tenemos dos elementos de R, X1 X y Y, donde X es igual a uno y Y es igual a 2. Ahora, fíjense que cualquier elemento que pertenezca a Z entre uno y 2 es una combinación convexa. ¿Por qué? Hallemos las combinaciones convexas. Las combinaciones convexas serían X, que es igual a uno por lambda. Como X es igual a uno,
X eh, por lambda, pues nos da lambda, ¿cierto? Más Y por 1 menos lambda, pero en este caso Y es 2, entonces nos da 2 por 1 menos lambda. Si se fijan, esto significa que las combinaciones convexas tienen esta forma, ¿sí? Con lambda entre 0 y 1. ¿Qué pasa si lambda vale 0? Eso significa que estamos cogiendo nada de X y todo Y. Y si estamos cogiendo todo de Y en este caso Y era 2, entonces esto nos va a dar 2. Y si cogemos lambda igual a 1, significa que estamos cogiendo todo de X y nada de Y. Entonces, eso sería igual a 2 menos 1, que sería 1, que es X. Ese fijo, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver esa combinación convexa. Fíjense que para R, notamos que la combinación convexa entre estos dos elementos es el intervalo entre ellos. ¿Será siempre así? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, miren este otro ejemplo. Sea X igual a 1,0 y Y igual a 0,1. Entonces nos preguntamos si eh, X, Y pertenecen a errados. Fíjense que le pertenecen a errados. Nos están preguntando si este otro vector es una combinación convexa de X y Y. Es decir, si existe un lambda que pertenezca a 0 y 1, tal que lambda por X más 1 menos lambda por Y nos dé menos 1,0. Entonces, vamos a mirar eso. Ah, vale, un momento. Mm, en este caso, sí se podría interpretar así, pero no siempre nos va a dar de esa manera, ¿vale? Eso ya lo vamos a ver. Para la pregunta de Sara. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, si vamos a mirar este ejemplo de acá, entonces tenemos X igual a 1,0, Y igual a 0,1, Y igual a 0,1. Tenemos que mirar si Z, que es igual a menos 1,0, creo que era, sí, menos 1,0 es una combinación convexa. Tenemos que encontrar el lambda que nos haga posible que lambda por X más 1 menos lambda por Y sea igual a menos 1,0. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? Una suma de vectores. Bueno, esto es una suma de vectores. Y esto es un vector por un escalar. Entonces lo que hacemos es multiplicar el escalar por cada elemento del vector, porque así es la multiplicación de un vector por un escalar. Aquí de igual manera, el escalar que es este por el vector y sumar componente a componente y mirar que nos dé ese resultado. ¿Sí? Eso es más o menos lo mismo que hacíamos en álgebra lineal. ¿Vale? Hasta ahí no hay nada raro, ¿listo? Entonces, eh, fíjense que si hacemos eso, este lado de la igualdad nos daría lambda, coma 0 más 0,1 menos lambda, ¿cierto? Igual a menos 1,0. Ahora, si sumamos nos da lambda, coma 1 menos lambda igual a menos 1,0.
¿Y qué lambda hace que eso se cumpla, muchachos? ¿Qué lambda hace que se cumpla eso? -1. -1, mm, lambda igual a -1, exacto. Y también hace que se cumpla la segunda, -1 menos lambda igual a 0. De hecho, no hace que se cumpla la segunda. En este caso, lambda tendría que ser igual a 1. Bueno, entonces aquí hay dos errores, o sea, dos razones por las que esto no es una combinación convexa. La primera, para que se cumpla la igualdad con el primer término, lambda tiene que ser igual a -1, pero nosotros dijimos que lambda tiene que estar entre 0 y 1. Esa es la condición que tiene que cumplir lambda. Por tanto, con solo esto ya podríamos decir que no es una combinación convexa. Pero aparte de eso, el lambda para el primer término es distinto del lambda para el segundo término. Y eso también hace que no exista el lambda. ¿Listo? Aunque ya solo por esto ya podríamos decir que no es una combinación convexa. Profe, ¿y ¿De no acuerdo? puedo decir que lambda es raíz de 1? No, porque son números distintos. Si tú reemplazas por uno, en esta primera igualdad no vas a tenerlo. Vas a tener uno igual a -1, eso no es cierto. ¿Vale? Muy bien. Veo que todos no habían mirado, pero veo que todos han puesto que no había lambda. ¿Listo? Eh, Miremos otro ejemplo. Si tenemos eh, x igual a 0, y igual a 100 y tenemos z igual a -10. ¿Es z una combinación convexa de x y y? Háganlo ustedes, por favor.
Bueno, muchachos, si es Z una combinación convexa de X y Y, perdón, muchachos, no había visto. No me había actualizado el chat. Listo, correcto, no es. ¿Y cómo son las combinaciones convexas entre cero y, bueno, sí, entre X igual a cero y Y igual a 100? ¿Cómo son esas combinaciones convexas? ¿Qué forma tienen? Listo, vale. Fíjense que la forma general de las combinaciones convexas, es decir, ya no estamos verificando si Z es una combinación convexa, sino cómo son en general las combinaciones convexas, son así. Lambda por cero más uno menos lambda por 100. ¿Listo? Si simplificamos eso, eliminando esto porque está multiplicado por cero, y multiplicando aquí nos da 100 menos lambda por 100. ¿Qué valores puede tomar eso? Sabiendo los valores que puede tomar lambda. Lambda puede estar entre cero y uno, sí, pero ¿qué valores puede tomar esto? Exactamente. Si esto vale cero, sería 100 menos 0 por 100, entonces eso nos daría 100. Y si esto vale uno, que es el máximo valor que puede tomar, nos da 100 menos 1 por 100, es decir, cero. Entonces, según el lambda que tomemos, va a ser un número que esté entre cero y 100. Y esas son todas las posibles combinaciones convexas que podemos encontrar. Todas van a estar en este rango, ninguna va a estar por fuera, ¿vale? Entonces, eso nos hace pensar que en general, si tenemos dos números reales, y hallamos la combinación convexa entre ellos, podríamos ver que esto es igual a y menos, bueno, y menos lambda, eh, y menos lambda, y menos x, ¿cierto? Esto es igual a esto, si se fijan. Porque para que este lambda quede positivo, menos por menos daría más, y eso nos daría más lambda x, y esto nos daría menos por más da menos lambda y, ¿sí? Entonces esta es la forma que van a tomar. Fíjense que si esto es igual a cero, valen y si es igual a uno, valen y menos x. Y eso, ¿cómo se puede ver como un conjunto? Eso es igual, o bueno, las combinaciones convexas, vamos a ver que siempre van a pertenecer al intervalo x, y, asumiendo que x sea mayor que y, es decir, que sea menor que y. Si x es mayor que y, pues va a ser el intervalo
y, x, ¿vale? Pero en este caso, sin pérdida de generalidad, ya que son arbitrarios x y y, digamos que x es menor que y. ¿Listo? Entonces, en general, vemos que las combinaciones convexas entre todo par de números son elementos de un segmento de línea de ese, de ese, de ese, de ese par de números, que empiezan en el elemento con menor tamaño y terminan en el elemento con mayor tamaño. Podemos comprobar también que para vectores en dos dimensiones, es decir, x, y, en este caso llamamos este x1, y1 y x2, y2, la combinación convexa de esos elementos, si los ubicamos en el espacio, va a ser la línea recta que los una, ¿vale? En general va a ser así. En R3 la misma, va a ser lo mismo. Bueno, yo soy malo para graficar en R3, pero sería algo así. Dos elementos en R3, x1, x, y1, z1 y x2, y2, z2. Su combinación convexa va a ser la línea recta que los una en el espacio, ¿vale? Esta ecuación, miren, esto es igual a x, lambda x más y menos lambda y. Y si factorizo menos lambda y dejo el y separado, y factorizo menos lambda, pues da esto, ¿vale? El conjunto convexo se pueden dar cuenta que es así, dándole valores a este lambda. Si vale 0, vale y. Y si vale 1, vale menos esto, que es x menos y, ¿cierto? Porque es menos eso. Menos y menos x, sería x menos y. Y esa es la diferencia entre los dos. La diferencia entre los dos, si tenemos que un punto es este y el otro es la diferencia entre los dos, la diferencia entre los dos es igual a la distancia que hay entre los números. Entonces nos damos cuenta que es este conjunto, que es este intervalo. ¿Vale? Listo. Entonces, en dos dimensiones sería de esta manera, en tres dimensiones sería de esta manera, y en general una combinación convexa entre dos elementos es una línea que los une, una línea recta que los une. ¿Listo? Entonces, aquí es lo que les acabo de comentar. Gráficamente una combinación convexa es el segmento de recta que une dos vectores. Ahora, ¿qué es un conjunto convexo? Pues ya sabiendo que es una combinación convexa, podemos intuitivamente pensar que un conjunto convexo es un conjunto en el que al unir cualquier par de puntos con un segmento de recta, se tiene que dicha recta queda contenido dentro del conjunto. Es decir, cualquier combinación convexa entre pares de elementos, entre cualquier par de elementos del conjunto, hace parte también del conjunto. Eso es un conjunto convexo. Aquí tenemos algunos ejemplos de conjuntos. El conjunto, llamamos este conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3 y conjunto 4. El conjunto 1 es convexo. Listo. Como lo mencionamos anteriormente, si tomamos dos puntos, tomemos por ejemplo uno que esté aquí y otro que esté aquí, al unirlos, vemos que la línea recta que los uniría tiene estos elementos por fuera. ¿Estos elementos a qué
corresponden en la combinación convexa a un lambda. Aquí, si aplicamos un lambda específico a esta combinación convexa, nos va a dar alguno de estos elementos. Entonces, para demostrar que el conjunto es convexo, simplemente tendríamos que encontrar el lambda que hace que esos elementos estén por fuera. Ya vamos a ver unos ejemplos de demostrar que un conjunto no es convexo, pero es simplemente encontrar el lambda que aparece por aquí afuera. Hay muchos lambdas, hay infinitos, porque pues son todos estos puntos. Entonces ya vamos a ver eso. Eh, este conjunto, el conjunto 2, ¿es convexo? No, aún no podemos asociar esos temas, María Camila. Ay, perdón. ¿Listo? Este otro conjunto, pues no es convexo. Fíjense que si tomamos cualquier par de puntos, no hay manera de encontrar un par de puntos que tal que la línea recta que los une esté por fuera. ¿Sí? Pueden intentarlo ustedes mismos y se darían cuenta que este conjunto es convexo, ¿vale? Este otro conjunto es convexo, este cuadrado. ¿Listo? Y este de acá, ¿es convexo o no es convexo? No, porque fíjense que podemos coger aquí y aquí. Es un poco más difícil que este. En este era sencillo. Aquí es un poco más complejo coger dos elementos, pero o sea, si tomamos elementos por esta zona, vamos a mirar que ese conjunto no es convexo. Fíjense que para demostrar que un conjunto no es convexo, tenemos que encontrar los puntos que están por fuera, las combinaciones convexas entre pares de elementos que están por fuera, pero no cualquiera sirve. Si tomamos este punto y este punto, pues esa combinación convexa sí está por dentro. O en este caso, si tomamos este punto y este punto, es probable que su combinación convexa esté por dentro, pareciera que está por dentro. Entonces toca coger ese específicamente este y este de acá para que esa combinación no sea convexa, ¿vale? Entonces eso es la intuición de un conjunto convexo. Esta es la definición formal, por lo menos en RN. Le recuerdo, esto se puede aplicar también para funciones o para cualquier elemento de un conjunto. Entonces, aquí vamos a ver la definición para Rn, pero es para cualquier par de elementos de conjunto, podemos comprobar si el conjunto es convexo. ¿Listo? Entonces, listo. Sea un subconjunto de RNA, A es convexo si para cada par de elementos X y Y que pertenecen a A, se tiene que todas las combinaciones convexas X, Y pertenecen a A. En otras palabras, lambda X más 1 menos lambda Y pertenece a A. Esto es lo que debemos comprobar en general para probar que un conjunto es convexo. Y para probar que no es convexo, tenemos que encontrar un lambda y un 1 menos lambda, tal que este elemento, fíjense que esto qué es. ¿Qué es esto de acá? Les estoy preguntando a ustedes. ¿Qué es esto de acá? Sí, sí, sí. Pero esa combinación convexa, ¿qué es? Teniendo en cuenta lo que son X y Y. Exactamente. Es un vector. Fíjense que X y Y pertenecen a Rn, porque pertenecen a A. Si pertenece a A, pertenecen a Rn. Y estamos multiplicándolos por un escalar, entonces esto sigue siendo un vector, a este también sigue siendo un vector, y sumándolos. Y la suma de vectores nuevamente es un vector. Por tanto, esto es un vector. Y lo que toca hacer es mirar si este vector pertenece a este subconjunto de los vectores. ¿Sí? Eso es lo que toca hacer. Coger un vector, coger otro vector, multiplicarlos por el escalar, sumarlos y mirar si para cualquier escalar entre 0 y 1, el elemento sigue perteneciendo a. ¿Listo? Tomemos, por ejemplo,
el conjunto. Entonces, esto ya les va a resultar, digamos, un poco más familiar por la parte de dominios que hemos trabajado o por curvas de nivel. Entonces, tomemos este conjunto. Mm, no sé, listo. Ese conjunto. Entonces, ¿qué elementos pertenecen a ese conjunto? Todos los que el primer elemento elevado al cuadrado sea mayor o igual que el segundo elemento, ¿vale? Gráficamente, como es en R cuadrado, lo podemos graficar ese conjunto en el plano. ¿Y cómo se vería? Sí, digamos que su límite sería la parábola, pero ¿cuál sería el conjunto? ¿Sería la línea de la parábola? ¿Sería lo que está por debajo de la parábola o lo que está por encima? Eso ya deberían poder saberlo ustedes, qué parte de la parábola es. Muy bien, muy bien. Es lo que está por debajo de la parábola. Entonces, este es nuestro conjunto. ¿Ese conjunto es convexo? Listo. Entonces, demuestren que no es convexo. No mentiras, todavía no les he enseñado. Ya tienen la idea, pero vamos a mirar este ejemplo juntos, ¿listo? Después les pongo uno para que ustedes mismos lo vean. Entonces, tomamos dos elementos. Sabemos cuáles son los elementos. Digamos, este elemento de aquí es el elemento, si este es 1, entonces este sería el elemento uno porque está sobre la parábola y uno al cuadrado pues nos da uno. Y uno es menor o igual a uno al cuadrado. Entonces eso es cierto. Entonces tenemos este elemento. Podemos mirar cuál elemento es este. Este podría ser el elemento eh, digo, 4,0. Entonces podemos elegir cualquier elemento. Pero ¿cuál par de elementos queremos elegir? Exactamente, lo que dice Luis Miguel. Queremos elegir dos elementos que al unirse estén su combinación convexa por fuera. Entonces podemos elegir dos elementos que estén sobre la misma línea recta, pero que estén uno a este lado y otro a este lado. ¿Cómo encontramos un elemento así? Pues no es tan complicado. Por ejemplo, si tomamos el elemento menos 2,1 y 2,1, pues vamos a tener eso. Menos 2,1, ¿dónde está? Si este es 1, digamos, y este es, bueno, este sería menos 1, este sería menos 2, y si este es 1, este sería 2, y el elemento 2,1 está acá, y el elemento menos 2,1 está acá. Fíjense que tenemos ya la línea recta que los une, y vemos que los elementos más o menos de la mitad están por fuera de la línea. El elemento de la mitad casi que por seguro. Entonces, ¿cuál es nuestro candidato para hacer ese lambda que nos demuestre que la combinación convexa no pertenece al conjunto? ¿Cuál sería ese lambda? Exacto. Nosotros mismos estamos deduciendo que probablemente ese lambda que nos ayuda con eso es un medio. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo. Vamos a mirar que con lambda un medio, estos dos elementos que pertenecen al conjunto, su combinación convexa no pertenece al conjunto. Entonces, para escribirlo formalmente decimos, sean
menos 2,1, coma 2,1 que pertenecen al conjunto, ¿sí? Eso es cierto, lo estamos diciendo de aquí. Miremos su combinación convexa. ¿Cómo sería la combinación convexa? Para lambda igual a 1. Entonces, ¿cómo sería la combinación convexa para lambda igual a 1 medio? Sería 1 medio por menos 2,1 más 1 medio 2,1, ¿cierto? Esa es la combinación convexa para lambda igual a 1 medio. ¿Eso qué vector nos daría como resultado? Nos daría 1 medio por 2, por menos 2, nos daría -1, más 1 medio por 2 nos daría 1, -1 más 1 nos daría 0. Y 1 medio por 1 nos da 1, más 1 medio, bueno, nos da 1 medio, más 1 medio por 1 nos da otro medio, 1 medio más 1 medio nos da 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que este es el elemento de la combinación convexa. ¿Por qué 1 medio? Porque, porque vemos que los elementos que es más probable que estén por fuera de la combinación convexa son los que están más a la mitad, los que le asignamos igual porcentaje a este que a este. Fíjense que si le asignamos a este 1 medio y a este otro medio, es muy probable que el elemento esté en la mitad, en la mitad entre la línea. ¿Listo? Eh, no entiendo lo que dice lo que dice John. Bueno, voy a repasar para que vean que estamos haciendo todo bien hasta el momento. ¿Listo? Tomamos dos elementos que pertenecen al conjunto. ¿Pertenecen al conjunto? Sí, uno está aquí y el otro está aquí. Fíjense que pertenecen al conjunto. Podemos comprobar también que pertenecen al conjunto mirando que -2 al cuadrado es mayor o igual que 1, porque esto es 4 mayor o igual que 1, y 2 al cuadrado es mayor o igual que 1, porque esto es 4 mayor o igual que 1. ¿Listo? Entonces son elementos dentro del conjunto, cumplen esta condición, que y es menor o igual que x al cuadrado o que x al cuadrado es mayor o igual que y. ¿Listo? Ahora, eh, tomamos esos dos elementos y hallamos su combinación convexa para lambda igual a 1 medio. Eso nos dio 0,1. ¿Listo? 0,1, ¿dónde está? Fíjense que 0,1 está acá. X igual a 0 y y igual a 1. Este es 0,1. Este de acá, precisamente. Le voy a poner otro color. Este es el punto 0,1. Podemos ver que está por fuera de la combinación convexa. Podemos ver que está por fuera del conjunto. Comprobemos eso. Entonces, esta es la combinación convexa que es igual a esto. Entonces, vamos a mirar que no cumple la condición para estar dentro del conjunto. Entonces, 0 al cuadrado, para que esto perteneciera al conjunto, debería ser mayor o igual que 1. ¿Esto se cumple? Exactamente. Esto no se cumple. Ah, ya entendí la pregunta de John. Sí, sí, sí. Fíjense que si lambda es igual a 1 medio, 1 menos lambda también va a ser igual a 1 medio. ¿Sí? De pronto me salté ahí un poquito rápido ese paso. Si no hubiéramos escogido lambda igual a 1 medio, sino lambda igual a 1/4, aquí sería 1/4 y aquí sería 3/4. ¿Listo? Esta parte la hice rápido porque, digamos que se acostumbra, digamos, cuando uno ya ha trabajado bastante esto, sabe que si lambda es igual a 1 medio, 1 menos lambda va a ser igual a 1 medio. ¿Listo? Listo, listo.
Exacto. Entonces, esta condición no se cumple. Por tanto, este elemento no pertenece al conjunto D y ese conjunto no es convexo, porque encontramos una combinación convexa entre pares de elementos que pertenecen al conjunto que no pertenece al conjunto. ¿Listo? Para todos fue claro cómo demostramos que ese elemento no es, digo, que ese conjunto no es convexo. En general, mostrar que un conjunto no es convexo no es complicado. Es solo saber más o menos cómo es el conjunto, imaginarlo, para poder encontrar los elementos que hacen que no sea convexo. ¿Sí? No es tan complicado esa parte. La parte más complicada de este tema, en mi opinión, es probar que un conjunto es convexo. Entonces, yo les dije que eh, las combinaciones convexas entre elementos de R son, son los intervalos. Entonces, vamos a probar que cualquier intervalo en R es un conjunto convexo. ¿Listo? Entonces, sea listo. Sea un intervalo entre X y Y que pertenece, bueno, entre X y Y, un conjunto, esto es un subconjunto de R. Miremos que este intervalo cerrado es un conjunto convexo. ¿Listo? Eh, entonces, ¿cómo podemos escribir este intervalo de otra manera para poder demostrar esto más fácilmente? Pues fíjense que el intervalo lo que significa es simplemente esto. Es igual al conjunto de A's que pertenecen a R, tal que X es menor que A y, digo, es mayor que, bueno, sí, X es menor que A es menor que Y. ¿Listo? Eso es un intervalo. Así se escribe como conjunto. ¿Listo? Entonces lo que deberíamos probar es que cualquier A, fíjense que aquí cambié las letras intencionalmente. Decíamos que X y Y, ¿cierto? Acá, X y Y. Pero X y Y son simplemente elementos del conjunto. Entonces yo le puedo poner el nombre que quiera. En este caso les estoy poniendo A. Entonces lo que tenemos que hacer es probar que para cualquier A que pertenece a los reales, su combinación convexa sigue cumpliendo esta condición. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces tomamos dos A arbitrarios. ¿Cómo llamamos a dos A arbitrarios? Llamémoslos A1, A2. ¿Y qué es lo único que sabemos de estos A's? ¿Qué es lo único que sabemos para poder demostrar esto? Que pertenecen al conjunto. Eso es lo único que vamos a tomar por sentado de esos A's. A1 y A2 pertenecen a X, Y. ¿Listo? Eso es lo único que sabemos de eso. ¿Eso qué significa? Significa que sabemos que A1 es mayor que X y menor que y que A2 también es mayor que X y menor que Y. Ahora vamos a probar que cualquier combinación convexa entre ellos, o sea, para cualquier lambda entre 0 y 1, también cumplen esta misma condición. Entonces, fíjense que la primera condición que tenemos es que 0, digo, X, es A1, ¿cierto? Tenemos esta y tenemos esta. Eso es lo que sabemos de esos elementos. Pero si sabemos eso, también sabemos que si multiplicamos esto por lambda, la desigualdad se sigue manteniendo, ¿cierto? Ah, bueno, esta desigualdad es mayor o igual, porque el intervalo es cerrado. ¿Listo?
Listo. Entonces sabemos que si multiplicamos esto por lambda, la desigualdad se sigue manteniendo porque el lambda es positivo y si multiplicamos por un número positivo una desigualdad, no cambia en nada. Entonces, y uno menos lambda también siempre es positivo porque esa lambda a lo mucho es uno. Entonces, si multiplicamos por esta desigualdad, también se mantiene. ¿Cierto? Ahora, si tenemos una desigualdad de esta manera, nosotros podemos sumarla. Podemos sumar este lado de la desigualdad con este lado de esta otra desigualdad, este lado de la desigualdad con este otro lado de la desigualdad, este lado de la desigualdad y con este otro. ¿Por qué? Porque como los signos están, digamos, en la misma dirección, nos permite decir, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es, si tengo que algo es menor que otra cosa y tengo que otra cosa también es menor que otro algo, es decir, si tengo que esto es mayor que esto y que esto es mayor que esto, obviamente la suma de esto y esto, que son más grandes que esto y esto, va a ser mayor que la suma de esto y de esto, ¿cierto? Entonces podemos sumar las desigualdades. Entonces, si sumamos las desigualdades, ¿qué nos da? Nos da lambda x más uno menos lambda x es menor o igual que lambda a uno más uno menos lambda a 2 menor o igual que lambda y más uno menos lambda y. Esto de aquí, ¿qué es? Escríbame por favor ahí en el chat, ¿qué es esto? No, el conjunto es el intervalo. Eso estamos mirando si es convexo. Lo que le estoy preguntando es, ¿qué es esto de acá? Ujú, ujú, exacto. Esa es la combinación convexa entre A1 y A2, ¿cierto? Repasemos eso. Una combinación convexa entre dos elementos es lambda por el primer elemento más uno menos lambda por el segundo elemento. ¿Listo? Entonces, lambda por el primer elemento más uno menos lambda por el segundo elemento. Entonces, esta es la combinación convexa. Pero fíjense que ya tenemos que la combinación convexa pertenece al conjunto. ¿Por qué? ¿Cuánto da esto? ¿Y cuánto da esto? Desarrollen esa expresión y díganme ustedes mismos cuánto da. Desarrollen esto de acá y esto de acá. Muy bien. Lambda x más uno menos lambda x. Fíjense que este lambda x se va con el menos lambda x que queda aquí de multiplicar y nos queda solo x. Menor o igual que lambda a 1 más 1 menos lambda a 2. Y si hacemos lo mismo a este lado, aquí solo nos queda y. Entonces, fíjense que la combinación convexa está entre x y y. ¿Y qué es eso? Esa es la condición que tenía que cumplir un elemento para pertenecer al conjunto. Por tanto, este elemento pertenece al conjunto. Entonces, lo que estamos demostrando con esto es que si tomamos cualquier intervalo entre reales, eh, ese intervalo es un conjunto convexo. Podemos tomar cualquier par de elementos de ese intervalo y ese va a ser un elemento del conjunto. Miremoslo gráficamente, no es muy complicado. Esta es la recta de los reales.
y este es un segmento formado por X y por Y. Entonces ese segmento, marquémoslo así de rojo. Entonces, ¿hay alguna manera de que yo pueda tomar elementos de ese conjunto y unirlos con una línea recta, tal que la línea recta no esté dentro del conjunto? ¿Hay alguna manera? No, no hay ninguna manera, exactamente, porque de hecho ya lo demostramos, con esto demostramos eso, pero aquí gráficamente se puede ver. No hay manera de que yo coja algún par de elementos que estén dentro del conjunto y que los pueda unir sin estar dentro del conjunto. Bueno, por lo menos con una línea recta, ¿vale? Entonces, eso es un conjunto convexo y así mostramos que un segmento de recta en R es un conjunto convexo, ¿vale? Claro para todos cómo demostramos eso. Listo. Digamos que sí, la recta es ese segmento. Esos son los elementos entre X y Y. Fíjense que los elementos de aquí hacia allá son mayores que X y de aquí hacia allá son menores que Y. Es decir, lo que estamos graficando es esto, el intervalo. Como estamos graficando el intervalo, pues lo que estamos haciendo es mirar gráficamente ese conjunto. Entonces, por eso es una recta. ¿Listo? X y Y son cualquier par de números. O sea, eso lo estamos demostrando para cualquier intervalo. Podría ser el intervalo 1, 2. Ya sabemos que ese conjunto formado por ese intervalo es convexo. Entonces, ese es el conjunto. El conjunto lo definimos. Voy a dar los pasos para demostrar que un conjunto es convexo. Digamos que generalmente son los mismos, pero hay veces que toca hacer como cosas raras. ¿Listo? En este caso, los pasos son saber cuál es el conjunto. Nos están diciendo que este es el conjunto. Queremos demostrar que ese conjunto es convexo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos elementos arbitrarios de ese conjunto, ¿sí? Que pertenezcan a ese conjunto. Si pertenecen al conjunto, entonces cumplen la condición para pertenecer. Y miramos que su combinación convexa pertenezca. Así es como se demuestra que un conjunto es convexo. Solo que a veces esta parte, mostrar que la combinación convexa pertenece al conjunto, no es tan fácil. No es tan fácil como aquí. Aquí solo tuvimos que sumar las desigualdades y ya nos dio. Pero hay ejemplos donde puede ser más complicado. Ya voy a hacer uno para que se den cuenta. ¿Listo? Pero en sí, esos son los pasos. ¿Listo? Claro, digamos, ese esquema general de cómo se demuestra que un conjunto es convexo. Es tomar dos elementos arbitrarios, mirar su combinación convexa y tratar de mostrar que esa combinación convexa pertenece al conjunto que se estaba mirando. ¿Listo? Fíjense que lo único que podemos decir de los elementos arbitrarios que estamos tomando es que pertenecen al conjunto. No podemos decir nada más. ¿Sí? De resto tienen que ser totalmente eh, genéricos, no pueden tener ninguna otra característica aparte de pertenecer al conjunto. Y pues las características que también conlleva pues que pertenecen al conjunto no son solo estas, sino estas. Entonces, en este caso, ser números reales, por ejemplo. Si son números reales, también podríamos decir que alguno de los dos es mayor que el otro. Pero pues en este caso no había necesidad de hacer. ¿Listo? Bueno. Bueno, eso es importante. Los dos elementos deben ser distintos. A uno, distinto a dos, porque tienen que ser arbitrarios. Y si tomamos el mismo, pues no es arbitrario, estamos tomando uno específicamente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más difícil.
¿Listo? Primero se los voy a mostrar gráficamente. Ese conjunto, bueno, eso se suponía que iba a ser un círculo. Bueno, sí, ya, me parece más un círculo. Ese conjunto, o más bien, marquémoslo bien, este conjunto es convexo. Listo. La pregunta que hizo Ramsés antes, sí, pero tiene que ser la combinación convexa arbitraria, ¿sí? Como mostrar que alguna combinación convexa lo cumple no es suficiente, toca hacerlo para cualquiera y por eso se toman elementos arbitrarios, ¿vale? Listo. Sí es convexo, ¿cierto? Pero demostrar que es convexo es un poquito complejo. Eh, Vamos a demostrar. Primero, lo que tenemos que hacer es definir bien ese conjunto, pues de la manera en que lo escribimos para hacer. Entonces, ¿cómo se definiría ese conjunto? Sería, llamemos al conjunto A, igual a el conjunto de, ¿qué tipo de vectores conforman ese conjunto? Están en R, ¿qué? R2, exacto. Son los elementos de X, Y que pertenecen a R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. ¿Y eso qué es? Un círculo de radio R. ¿Listo? Centrado en el origen y es un círculo porque no está, digamos que multiplicado por nada raro. ¿Listo? Entonces lo que tenemos es simplemente un círculo centrado en el origen y de radio R. ¿Vale? R es un número, ¿sí? Es un número cualquiera, mayor que cero. ¿Listo? Entonces vamos a probar que ese conjunto es convexo para cualquier círculo. Cualquier círculo centrado bueno, en realidad cualquier círculo, pero en este caso es cualquier círculo centrado en el origen, no, sin importar su radio, cumple que es un conjunto convexo. Entonces vamos a mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Entonces tomamos dos elementos arbitrarios. Tomemos el elemento uno y el elemento 2. Entonces tomemos este elemento, x1, y1, y este elemento, x2, 2, que pertenecen a, si sabemos que pertenecen a, lo único que sabemos sobre estos conjuntos es que cumplen esto. Digo, sobre estos elementos es que cumplen esta característica. Es lo único que sabemos de ellos. ¿Listo? Ahora, eh, bueno, no igual, perdón, aquí no es igual, sino menor o igual. ¿Listo? Menor o igual. Porque si no, solo estaríamos tomando la circunferencia. ¿Listo? Hay una pregunta rápida. La circunferencia, no el conjunto que está por dentro, eso no, sino la línea del círculo. ¿Es un conjunto convexo? Una pregunta, eso es aparte de rápido, para que me lo digan. Eso deben darse cuenta. No. Fíjense que si tomamos cualquier elemento de la línea y lo combinamos con otro elemento de la línea, su combinación no está sobre la línea. ¿Listo? Entonces, cuidado con esos detalles. Estaba preguntando no por dentro de la línea, no por dentro, sino solo los elementos de la línea. Fíjense que esos no son un conjunto convexo. ¿Listo? Ténganlo en cuenta.
Pero en este caso lo que estamos haciendo es mirando el menor o igual, es decir, los que están por dentro del círculo. ¿Listo? Incluyendo la línea, por eso el igual. Si no fuera igual, sería solo por fuera, por dentro del círculo. ¿Vale? Bueno, entonces, tomamos dos elementos arbitrarios, lo único que sabemos de esos elementos es que cumplen esta condición. Y queremos demostrar que su combinación convexa, ¿cuál es la combinación convexa entre estos? Entonces sería lambda por este vector más 1 menos lambda por este vector. Lo que queremos ver es si pertenece a. Para que pertenezca a, ¿qué tiene que pasar? Que, bueno, vamos a queremos ver si pertenece a. Para que pertenezca a, ¿qué tiene que pasar? Que lambda x1 más 1 menos lambda x2 al cuadrado más lambda y1 más 1 menos lambda y2 al cuadrado sea menor o igual que r al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que queremos comprobar. Queremos comprobar que eso se cumple sin importar el lambda, siempre que esté entre 0 y 1. ¿Listo? Claro para todos porque esto es la condición a la que queremos comprobar. Listo. ¿Sí? Voy a repetir esto porque de pronto se pueden confundir por lo que en los ejemplos anteriores, o bueno, en la definición, era X y Y, ¿sí? Los elementos. En este momento no estamos tomando a X y Y como los elementos, sino X y Y son un solo elemento y X2 y Y2 también son un solo elemento, ¿sí? Y la combinación convexa entre este elemento y entre este elemento es este. Pero, ¿cuál va a ser el primer componente de esa combinación convexa? Va a ser lambda x1 más 1 menos lambda x2. Entonces, la combinación convexa va a ser lambda x1 más 1 menos lambda x2, coma, lambda y1 más 1 menos lambda y2. Y aplicándole la condición, nos queda que el primer elemento el primer componente del vector al cuadrado más el segundo componente del vector al cuadrado debe ser menor o igual que r al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esto. Fíjense que si queremos comprobar esto que tenemos aquí, es equivalente a comprobar esto. Voy a copiarlo para que sea más rápido. Es equivalente a comprobar esto. ¿Cierto? Lo único que hice fue pasar el r al cuadrado al restar. ¿Sí? Listo. Entonces, ya pasé el r al cuadrado a restar, pero yo sé que esos elementos, bueno, también sé que lambda, que esto es igual a lambda x, vamos a pegar, para que más rápido. Listo. Fíjense que lambda menos r cuadrado es igual a menos lambda r cuadrado
más uno menos lambda r cuadrado. ¿Sí? Claro para todos porque esto es igual a esto. Listo. Eso en general siempre se va a cumplir. La combinación convexa de una sola cosa es igual a esa misma cosa, lo que sea. Digamos, lo que estoy diciendo es que lambda r al cuadrado más uno menos lambda r al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Eso siempre se cumple para cualquier lambda? Fíjense que sí, porque esto va a ser lambda r cuadrado más r cuadrado menos lambda r cuadrado, ¿cierto? Y esto se cancela y nos queda r cuadrado. Entonces nos queda que lambda r cuadrado más uno menos lambda r al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Listo? Ese es un truco que pueden usar, ¿vale? Entonces lo que hice aquí fue reemplazar este r cuadrado por esto, ya que son iguales. ¿Más claro? ¿Listo? Pero nosotros sabemos que x1, y1 y x2, y2 pertenecen al conjunto. Si sabemos eso, sabemos que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es igual a r2, es menor o igual a r2 al cuadrado, y que, eh, y también sabemos que x2 al cuadrado más y2 al cuadrado es menor o igual que r al cuadrado. Entonces, este conjunto de aquí debe ser menor o igual que este otro. Fíjense, esta es la parte clave. Hasta aquí, hasta el momento son iguales, pero como sabemos que x1 y x1 y1 y y1, x1 y1 y x2 y2 pertenecen al conjunto, podemos reemplazar aquí r cuadrado por x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más uno menos lambda, bueno, voy a escribirlo aquí abajo, más uno menos lambda x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. ¿Listo? Esto está al cuadrado. ¿Listo? Claro, ahí porque hice ese reemplazo. Listo. A ver, nosotros sabemos que x1 y y1 y x2 y y2 pertenecen a A. Entonces sabemos que cumplen esto, que x1 más y1, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es menor o igual que r al cuadrado. Por tanto, esta desigualdad debe ser menor o igual que esta desigualdad, porque estamos reemplazando los elementos algunos elementos por unos que son menores o iguales. ¿Listo? Por tanto, podemos trabajar es con esta desigualdad sin ningún problema. ¿Vale? Entonces lo que hice fue reemplazar lambda
reemplazar el r al cuadrado por esto, ¿sí? Exacto, solo reemplacé r, fíjense. Aquí estaba lambda r cuadrado y aquí lo reemplacé por lambda x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y aquí estaba eh, 1 menos lambda r cuadrado y lo reemplacé por x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Fíjense que yo reemplacé a propósito r cuadrado aquí por x1 y y1 para que queden los mismos términos con el mismo lambda y 1 menos lambda por x2 y2 para que aquí también me quede parecido. ¿Listo? Sí, claro que importa que es una desigualdad, pero lo que sabemos es que esto es menor o igual que esto, entonces no vamos a tener problemas. ¿Listo? Listo. Entonces sigamos. Entonces lo que tenemos que comprobar de nuevo es que esto es menor o igual que cero, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es simplemente desarrollar las expresiones. Entonces esto va a ser el primero al cuadrado más dos veces por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto de aquí, esto igual porque está todo elevado al cuadrado. Esto igual porque está todo elevado al cuadrado. Y aquí simplemente voy a repartir el menos lambda entre los elementos. Y aquí el uno menos lambda entre los dos elementos. ¿Listo? Voy a proceder a escribir eso. Entonces queda el primero al cuadrado, que sería lambda al cuadrado x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Claro para todos porque eso va así. Es simplemente el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Igual para y, para este y pues sería más lambda al cuadrado y1 al cuadrado más dos veces lambda, uno menos lambda, más y1 y2, más eh, 1 menos lambda al cuadrado y2 al cuadrado. ¿Listo? Listo. Y ahora repartimos el lambda entre los que están en el otro. Entonces sería menos lambda x1 menos lambda y1 menos uno menos lambda x2 menos uno menos lambda y2. ¿Listo? Profe, qué pena, después del último término de la primera línea, ahí dice menos y luego dice más. ¿Es menos o más? No sé dónde dice menos. Este es un 2. Ah, ok, gracias. Este es el 2 del y2. ¿Listo? Sí, sí. Por lo general estas demostraciones son así, bien larguitas. ¿Listo? Entonces aquí da menor o igual que cero. ¿Cierto? Eso es lo que estamos tratando de mostrar. Eh, Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense que tenemos términos con x1 y términos con solo x2 y bueno, todo esto está al cuadrado, ¿no? Esto no está al cuadrado aquí, pero x1 sí está al cuadrado porque esto estaba al cuadrado acá y y1 también, pero el lambda no está al cuadrado y el 1 menos lambda tampoco, ¿listo? Eh, entonces,
Ajá, sí, gracias. Eh, entonces podemos factorizar x1 al cuadrado de aquí y de aquí y y1 al cuadrado de aquí y de aquí y x2 al cuadrado de aquí y de aquí y y2 al cuadrado de aquí y de aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces factorizo x1 al cuadrado, me queda x1 al cuadrado factor de lambda al cuadrado menos lambda más y1 al cuadrado factor de lambda al cuadrado menos lambda, ¿cierto? Más eh, x2 al cuadrado factor de uno menos lambda al cuadrado menos uno menos lambda, más y2 al cuadrado factor de uno menos lambda al cuadrado, no, más y, y2 al cuadrado factor de uno menos lambda al cuadrado menos uno menos lambda. Más los que no, los que estaban mixtos, que eran este de acá y este de acá. ¿Listo? Sería 2 por lambda, uno menos lambda, eh, 2 por lambda, uno menos lambda, x1, x2, más 2 por lambda, uno menos lambda, y1, y2. ¿Listo? Esto, todo, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Todo esto menor o igual que cero. Eso es lo que estamos tratando de probar. ¿Listo? ¿Clara ahí cómo fue la factorización? Les doy tiempo para que, mirando esta expresión, traten de factorizarlo de esa misma manera. ¿Listo? Simplemente factorice x1, miren, voy a señalar con el mouse, x1 de aquí y de aquí, x2 al cuadrado de aquí y de aquí, y1 al cuadrado de aquí y de aquí, y y2 al cuadrado de aquí y de aquí. ¿Listo? Les doy 3 minutos para que traten de hacer ustedes mismos la factorización o por si no alcanzaron a copiar.
qué pena, no activé el micrófono. Eh, no, fíjense que eran negativos desde acá. Ah, negativo, y aquí fue un error que yo cometí. Aquí tenía que multiplicar este menos por este más y aquí daba menos. ¿Listo? Entonces aquí también me daba negativos. Y acá, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, quedamos con esta expresión donde están factorizados esos elementos que ya les mencioné. Fíjense que de todos, pues, miren, tenemos esto. Lambda al cuadrado menos lambda, ¿cierto? Lo tenemos aquí y aquí. Y aparte tenemos este otro que es uno menos lambda al cuadrado menos uno menos lambda, ¿cierto? Fíjense que aquí podemos factorizar lambda. Aunque quedaría mejor factorizar menos lambda. Fíjense qué pasa si factorizamos lambda. Nos queda lambda factor de lambda menos uno, ¿cierto? Pero nosotros queremos factorizar lo más posible. Y si queremos factorizar lo más posible, sería bueno que esto nos quedara de esta manera. Entonces, factoricemos en vez de lambda menos lambda. Si factorizamos menos lambda, nos queda uno menos lambda. Nos queda menos lambda por uno menos lambda. ¿Sí? Y si aquí factorizamos menos uno menos lambda, fíjense que esto nos queda uno menos lambda, nos queda uno menos uno menos lambda, lo que es igual a menos uno menos lambda, eh, 1 menos uno daría cero, sería menos lambda. Ah, aquí a más, ¿cierto? Porque es menos por menos da más. Entonces esto nos queda igual a menos lambda por uno menos lambda. ¿Listo? Fíjense que entonces podemos reemplazar esto por esto y esto de acá por esto de acá. ¿Listo? Claro para todos. ¿Por qué? Simplemente estamos factorizando en este caso menos lambda y en este caso menos uno menos lambda. ¿Vale? Listo. Entonces voy a proceder a escribirlo. ¿Vale? Entonces, factorizando lambda y uno menos lambda respectivamente de esas expresiones, tenemos que esto es igual a eh, menos lambda, uno menos lambda
x1 al cuadrado más menos, bueno, en vez del más pongamos directamente el menos, menos lambda 1 menos lambda por y1 al cuadrado menos lambda 1 menos lambda x2 al cuadrado menos lambda 1 menos lambda y2 al cuadrado más 2 lambda 1 menos lambda x1 y2, x1 x2 digo, más 2 lambda 1 menos lambda y1 y2 menor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, eh, fíjense que tenemos un factor común en toda la expresión. ¿Cuál es ese factor común? Lambda 1 menos lambda. Solo que aquí está negativo, aquí negativo, aquí negativo, aquí negativo y aquí multiplicado por 2. Entonces podemos factorizarlo. Si lo factorizamos, si factorizamos lambda 1 menos lambda, nos queda x1, x2 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más y1, bueno, esto es dos veces, ¿no? Más dos veces y1, y2 menos y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado menor o igual que 0. ¿Claro para todos cómo llegamos a esto? Muchachos, ¿me están oyendo al menos? Que no sé, no me responden ni sí ni no. ¿Sí? Voy a repasar los pasos que hice hasta acá. De aquí factoricé menos lambda, de esta expresión y de esta expresión de acá. De aquí factoricé 1 menos lambda, de aquí y de aquí. Y esto lo dejamos igual. Cuando factorice aquí, 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 esto se transformó en esto de aquí se transformó en esto de aquí se transformó en esto de aquí, esto de aquí se transformó en esto de aquí, y esto de aquí se transformó en esto de aquí. Nos damos cuenta que todos coinciden en que tienen lambda 1 menos lambda. Entonces puedo factorizar eso de toda la expresión. Cuando factorizo de toda la expresión, el lambda 1 menos lambda, me queda esto. 2x1, 2 por x1, x2, menos x1 al cuadrado, menos x2 al cuadrado, más 2y1, y2, menos y1 al cuadrado, menos y2 al cuadrado. ¿Sí? Listo. Igual pues pueden volver a ver el video para repasar los pasos, cómo fueron saliendo. ¿Listo? Entonces, tenemos esto de acá. Fíjense que lo que tenemos es un elemento positivo, porque lambda es mayor que 0, por otro elemento positivo, por otro elemento que no sabemos cuánto es. Pero para que se cumpla ese elemento, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser esto? Correcto.
Queremos que sea menor o igual que cero y tenemos esto y esto. Entonces lo único que nos falta probar es que esto de aquí es menor o igual que cero. Fíjense que ya nos deshicimos de los lambdas. Pudimos deshacernos de ellos. Es decir, podemos volver a escribir la misma expresión, pero sin lambdas, porque ya no nos interesan los lambdas, solo nos interesa que lo que está ahí dentro de los paréntesis sea, eh, bueno, de hecho, voy a hacer dos cosas. Voy a eliminar los lambdas y voy a separar este 2 en un x1, x2 y otro x1, x2. ¿Listo? Entonces voy a dejar de escribir los lambdas. Puede ser que los haya mandado a dividir y como son positivos no afectan la desigualdad. ¿Listo? Entonces, lo que nos interesa es que x1, x2 menos x1 al cuadrado más x1, x2 menos x2 al cuadrado más y1, y2 menos y1 al cuadrado más y1, y2 menos y2 al cuadrado sea menor o igual que cero. ¿Qué hice ahí? Escríbame por favor qué hice ahí. Aparte de deshacerme de lambda y 1 menos lambda, ¿qué más hice? Separar el 2 exactamente. Separé el 2 en este y este, ¿cierto? El 2 que estaba aquí. Exacto. Ahora, de cada una de estas parejitas que me quedó, voy a factorizar. En este caso voy a factorizar x1. Y eso me queda x1 factor de x2 menos x1. De esta voy a factorizar menos x2, ¿cierto? Si factorizo menos x2, para que menos x2 multiplicado por x2 me dé menos x2 al cuadrado, tiene que ser con el signo contrario. Entonces esto sería x2. Y para que multiplicado por x1 me dé más x1, tiene que ser con el mismo signo que sería menos x1. Y aquí, de la misma manera, nos queda más y1 factor de y1 menos y2 más, digo, menos y2 factor de y1 menos y2. ¿Listo? Exactamente, para factorizar. Entonces ahí ya factoricé. Fíjense que la manera en que factoricé hizo que pueda factorizar de nuevo. Ahora puedo factorizar x2, x2 menos x1 y x2 menos x1. Si factorizo eso de esta expresión me queda x1, bueno, x2 menos x1 factor de x1 menos x2 más y1 menos y2 factor de y1. Aquí, esto es al revés, ¿no? Y2 menos y1, y2 menos y1. Listo. Y1 menos y2, es aquí al factorizar sería y2 menos y1 factor de y1 menos y2. Entonces lo que tenemos que mirar es si esto es menor o igual que cero. Sí, gracias, gracias, Cristian. Ahí ya quedó bien, ¿sí? Estos son dos. Listo. Entonces, ya acabamos. ¿Quién me dice por qué ya acabamos?
No, no es que no se pueda, es que no se necesita simplificar más, porque eso siempre es negativo. Lo demostramos y llegamos a una expresión que siempre es negativa. Esa expresión siempre es negativa. Fíjense que tenemos x2 menos x1. ¿Qué signo puede tener eso? Positivo o negativo, ¿cierto? X2 puede ser mayor que x1 o x1 puede ser mayor que x2. Listo. Entonces esto puede ser o positivo o negativo. Si esto es positivo, significa que x2 es mayor que x1. Entonces, esto tendría que ser negativo obligatoriamente, porque x1 tendría que ser menor que x2, ¿cierto? Y lo mismo en el sentido contrario. Si este es negativo, este tendría que ser positivo. Entonces, más por menos, ¿cuánto da? Correcto. Entonces, esto de aquí es negativo. Y esto de aquí, lo mismo. Si este es positivo, este tiene que ser negativo. Y si este es negativo, este tiene que ser positivo. Entonces, más por menos da menos. Y este también da menos. Y tenemos la suma de dos expresiones que son negativas. Por tanto, la suma es negativa. Entonces llegamos a que eso siempre es menor o igual que cero. Y como eso siempre es menor o igual que cero, entonces cumple la condición para hacer una combinación convexa. ¿Listo? Les aconsejo que, no sé si ven, yo veo que no todos ven las clases que subo como video, pero les aconsejo que esta sí la miren con mucha calma para que se den cuenta todos los pasos que hicimos. ¿Listo? También les voy a mandar ahorita unas fotos de un libro donde hacen otra prueba también de convexidad para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Sí, yo ya les había mencionado eso. El lambda se interpreta como eh, un porcentaje de una cosa y el porcentaje restante, ¿sí? Como lambda está entre 0 y 1, digamos lambda un medio o 0,5 es como el 50% del primer elemento y el 50% del segundo elemento. Si es un cuarto, tres cuartos, bueno, si es un cuarto, uno menos lambda sería tres cuartos, entonces sería el 25% del primer elemento y el 75% del segundo elemento. Y así. Eso creo que yo ya lo había mencionado anteriormente. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, así demostramos que el círculo es convexo. ¿Listo? Lo que está dentro del círculo. El conjunto conformado por todos los puntos dentro de un círculo. Entonces, fíjense que la demostración no fue para nada fácil, a pesar de que es algo que claramente se ve que es convexo. ¿Sí? O sea, uno ve eso y uno dice, pues claro, esto es convexo. Pero demostrarlo no es tan sencillo. ¿Sí? Entonces, les aconsejo que hagan varios ejercicios para que manejen muy bien eso de la convexidad. Creo que los que están en el taller no son tan difíciles como este, de pronto alguno, pero en general no. Eh, voy a hacer, voy a explicar una cosa más y luego voy a hacer una explicación extra que sirve para el taller. Entonces, no sé si alcancen a quedarse todos. Ahí también el viernes voy a hacer una clase extra. eh, este viernes. Sí, este viernes. O sea, la próxima clase es de resolución de dudas del taller 3 y 4. El viernes voy a hacer resolución de dudas del tema de conjuntos, pero obviamente no voy a explicar todos los puntos del taller ni nada por el estilo, sino dudas puntuales, ¿listo? Para los que quieran asistir el viernes a la misma hora, ¿listo? Eh, igual también va a estar subida a internet. Entonces voy a terminar de explicar lo último que falta de conjuntos convexos, que es
eh, este teorema. Entonces, si A y B son en Rn y alfa y beta son escalares, si A y B son convexos, entonces la intersección de un conjunto convexo con otro conjunto convexo es un conjunto convexo. La suma de los elementos de un conjunto convexo más otros elementos de un conjunto convexo también es un conjunto convexo. O sea, los elementos que componen esta suma son un conjunto convexo. Y este es el producto cartesiano, también es un producto, es un conjunto convexo. El producto cartesiano es, no sé si lo recuerdan, es simplemente coger, o sea, son todos, un conjunto convexo es igual a un conjunto de parejas ordenadas A, B, tal que A pertenece a A y B pertenece a B. ¿Listo? Eso es un producto cartesiano, por si no lo recordaban. ¿Vale? Esto no es un vector necesariamente, es una pareja ordenada. A y B pueden ser vectores, por eso digo que no es un vector. Estos no son números necesariamente, pueden ser vectores. Entonces esto es simplemente una pareja ordenada. ¿Listo? Entonces, bueno, esos teoremas de pronto les sirvan en algunos ejercicios del taller, por eso se los estoy poniendo aquí. Y listo. Eso sería todo, para que tengan en cuenta eso por si en algún momento ven alguna intersección o ven alguna suma, entonces se puedan guiar un poco más fácil, ¿vale? Entonces, por último voy a mirar un punto del taller que no es con vectores. Es probar que un conjunto de cosas que no son vectores, un conjunto es un conjunto convexo. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejercicio de eso. Entonces, mm, ¿listo? Bueno, ahí como para que miren el taller, fíjense que tenemos probar si Z es una combinación convexa, ejercicios como estos ya hicimos hoy en la clase. Esto lo tienen que mirar es gráficamente, entonces no es tan complicado. Esto sí es demostrar, entonces es un poquito más complejo. Voy a hacer una de estas, ¿vale? Y esto es demostrar que no es convexo, entonces no es tan complicado. Y esto es demostrar uno de los teoremas. No es muy difícil de hacer, ¿listo? No sé si estos los tienen que entregar, pero pues podrían mirarlos. Mm, ¿Este? No, no. Tienen que mirar más bien la definición de intersección. ¿Listo? Es este teorema, esta parte del teorema, mejor dicho, está en el libro de Pecha. Él demuestra eso en el libro. Entonces pueden mirarlo ahí si quieren. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer les quería mostrar uno de estos ejercicios. No sé, voy a escoger alguno, no sé si está en el taller o no. ¿Listo? Hagamos, digamos, el de una forma cuadrática. Entonces, eh, tenemos un conjunto, ahí no tiene nombre, llamémoslo de alguna manera, voy a llamarlo Q. Ya pasó a la página, porque es que estoy escribiendo. Es un conjunto de Q, son todas las formas cuadráticas, que son funciones de Rn en R, y además Q
es una forma cuadrática semidefinida positiva. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que comprobar es que si Q es una forma cuadrática semidefinida positiva, entonces, entonces la combinación convexa de dos formas cuadráticas semidefinida positiva es una forma cuadrática semidefinida positiva. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero esta demostración es muy fácil. Tomemos dos formas cuadráticas cualquiera, Q1 y Q2, en Rn. Sabemos que ellas tienen forma más o menos así, eh, x1 al cuadrado por alfa 1 más alfa 2 x2 al cuadrado más más beta 1 x1 x2, así sucesivamente. ¿Listo? Pero no nos interesa la forma que tienen, es solo para que tengan en cuenta que Q1 es una forma cuadrática. ¿Listo? Listo. Q1 es una forma cuadrática y Q2 es una forma cuadrática. Para que pertenezcan al conjunto tienen que ser semidefinidas positivas. ¿Qué significa que sean semidefinidas positivas? ¿Cómo podemos resumir eso fácilmente? Con que Q1 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y si Q2 también pertenece al conjunto, Q2 también es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces vamos a comprobar que su combinación convexa también es definida positiva. Entonces si cogemos y multiplicamos esto por lambda y esto por 1 menos lambda y sumamos las desigualdades, nos daría lambda Q1 más 1 menos lambda Q2 es mayor o igual que 0. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Exacto, esa todas las combinaciones convexas entre Q1 y Q2, porque no estamos eligiendo ningún lambda específico. Esto que está aquí es una forma cuadrática, porque estamos cogiendo lambda a veces los elementos de aquí y 1 menos lambda a veces los elementos de aquí los estamos sumando. Entonces esto sigue siendo una forma cuadrática. Y es mayor o igual que 0. ¿Qué significa que una forma cuadrática sea mayor o igual que 0? Que es semidefinida positiva. Por tanto, la combinación convexa es una forma cuadrática semidefinida positiva, que es la condición para pertenecer a Q. Por tanto, lambda Q1 más 1 menos lambda Q2 pertenece a Q. Y Q es un conjunto convexo. Uy, se quedó trabado. Allá. ¿Listo? Y ahí ya se demostró que ese es un conjunto convexo. En general, los del taller son más de este tipo que del que yo hice en clase. Son, digamos que más fáciles. Pero necesitan cierto nivel de análisis. Tienen que darse cuenta lo que significa que una forma cuadrática sea semidefinida positiva, que es esto. Y también necesitan, pues, entender que una suma de, que un escalar por una forma cuadrática sigue siendo una forma cuadrática y que la suma de formas cuadráticas sigue siendo una forma cuadrática. Entonces, por eso es que eh, sucedió esto. El conjunto era esto. El conjunto son todos los Q que son funciones de Rn en R, tal que Q es una forma cuadrática semidefinida positiva. Q mayúscula es convexo, el conjunto Q es convexo porque cogimos dos elementos del conjunto
es decir, dos formas cuadráticas semidefinidas positivas, y nos dimos cuenta que su combinación convexa también es una forma cuadrática semidefinida positiva. Entonces, cualquier combinación convexa de formas cuadráticas semidefinidas positivas pertenece al conjunto y eso hace que el conjunto sea convexo, ¿vale? Los pasos que seguimos fueron exactamente los mismos. Tomamos dos elementos arbitrarios del conjunto y nos dimos cuenta que su combinación convexa también pertenece al conjunto. Eso es todo lo que hicimos. Y así mostramos que el conjunto es convexo. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces nos vemos. ¿A cuál que le subí? Ah, sí, puede ser parecido, pero... Ah, creo que este ejercicio estaba en el parcial, ¿no? En ese. Lo miramos rápido. Este está con solucionario. Miren, sí, este fue el ejercicio del parcial pasado. ¿Sí? Eh, sí, puede ser parecido, solo que nosotros nos vimos lo de rendimientos marginales. Entonces esa parte no entraría, pero el resto creo que vimos todo. Sí. ¿Listo? Bueno, si tiene más preguntas, fíjense que en sí no es tan complejo, porque son todos ejercicios parecidos a los del taller. De pronto un poco más corto, porque el semestre pasado incluso fue un poco largo este. Entonces de pronto un poco más corto. Pero sí, digamos que el tipo de ejercicios sí pueden ser muy parecidos. ¿Vale? Listo. No se les olvide que está este parcial aquí con solucionario. Entonces aquí pueden ver cómo eran las soluciones de los problemas. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el miércoles para resolución de dudas y el viernes una clase extra para resolución de dudas, pero de conjuntos convexos. ¿Vale? Ay, gracias.